porque se entregó a Rusia. A Rusia, eso sí. Pero en fin, 7:35 y como ya vemos, don Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de este país, tiene a su personal aquí en Panamá en directo con Melissa Lázaro, parece que es la seguidora del defensor del pueblo. Don Eduardo Leblanc, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, profesor? Buenos días a todos y Oiga, todas. ¿Cómo está están? viendo que Melissa lo defiende aquí, defensor, ¿no? Sí, ya vi. El defensor tiene quien lo defienda aquí en Panamá en directo. Eso. Gracias por esperarme un poquito, porque estaba en el carro, entonces iba a salir como que muy movimiento todo. Es que mire, Melissa cree que yo, el pelo blanco es que tengo, yo me lo tiño de blanco. Ella jura eso. Y yo vi que usted estaba en el vehículo y vi cuando estacionó, digo, vamos a darle tiempo a que baje. Ahora esa es la excusa. Pues si yo lo vi, yo lo estaba viendo. Está bien, pero Señor, la experiencia hace la Yo hice así diferencia. con el dedo, yo así un momentito. La experiencia hace la diferencia, Flor. A propósito de los migrantes en Europa, defensor, hemos visto en distintos medios que sigue aumentando la cantidad de migrantes que entran al país por Darién. O sea, y fíjese que usted mismo, incluso aquí en Panamá me refiero, tuvo una reunión regional y todo lo demás, y ha habido otras reuniones también regionales para abordar el tema, pero parece que el tema no voy a decir que se detenga, porque es una realidad regional y hasta mundial, pero no baja el número de personas que migran. No, bueno, la verdad es que no va a bajar. La perspectiva es que suba, a pesar de que un señor, apellido de lo que me hace falta a mí, allá en Venezuela, dijo que no hay tal, ¿cómo se llama? Tal migración. Sí hay una migración grave, sí hay una segunda oleada de hermanos venezolanos producto de la mala situación económica y obviamente política que existe, aunado al tema de que dentro de su política internacional, Estados Unidos ha abierto la frontera. También un poco lo que está ocurriendo en América del Sur, algunos países con algunas políticas un poquito no tan claras, que hace que aquella persona que migra, que es más sensible a los cambios, decida buscar un tercer país. El problema está que nos están llegando personas que, a diferencia de las anteriores migraciones, que tenían un hermano lejano o un familiar lejano que les apoyaba financieramente desde los Estados Unidos, desde México, desde Canadá, pero hay algunos que no. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia es que están un grupo en situación de calle, mientras que recogen algo de dinero para seguir caminando, e igualmente en el resto de Centroamérica. Eso crea un problema social importante y también un foco de xenofobia con los nacionales. Ayer a las 6:30 de la mañana habían pasado 140.000 personas. Estamos hablando, 140.000, 804 personas. Estamos hablando casi 7.000 personas más que el año pasado, a finalizar el año pasado. O sea que nuestras expectativas, que íbamos a cerrar con 150.000, se fueron al piso. Yo creo que vamos a cerrar con mucho más de 150.000 personas. Pero ese es lo que tenemos. 70% de las personas son de origen venezolano, no exactamente que vivan, que todos hayan salido de Venezuela directo, y el resto de otros países de Sudamérica que componen un 80 y tanto por ciento del total. Pero, defensor, fíjese algo. Voy a traer aquí un elemento estrictamente político. Y es que yo no creo en el intervencionismo, pero sí soy un defensor de que los derechos humanos no tienen nacionalidad. Así es. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si uno dijera que la dictadura venezolana, iniciada por Chávez y continuada por Maduro,
se constituye pone una tapadera sobre Venezuela y que los venezolanos estarían cocinando en su propia salsa con la dictadura, uno diría, bueno, ellos tienen que ver cómo lo resuelven. Pero el problema es que la dictadura venezolana ha producido una diáspora hacia Europa y hacia distintos países del continente. Pero yo percibo, porque las primeras oleadas salieron normal, en avión, en barco, normal. Pero ahora estamos viendo este fenómeno, como usted nos está diciendo, de que esta cantidad de migrantes que están pasando por Darién aumenta, y dentro de ese aumento, creo que dijo 70% son venezolanos. Que no están haciendo otra cosa que buscar una mejor condición de vida. No están turisteando. No están en una aventura que vamos a atravesar el tapón de Darién. No, están procurándose una mejor calidad de vida que no logran tener en su país por responsabilidad de la dictadura que allí hay. Sin embargo, defensor, cuando yo veo estas reuniones regionales de defensores del pueblo y de otro tipo de instancias, hablan del problema, pero no hablan de la génesis del problema. La génesis del problema no es el pueblo que se quiere ir de Venezuela, como en su momento, y siguen saliendo los cubanos. La génesis es la dictadura, que ahora es lo que está ocurriendo en Nicaragua una vez más, cuando la dictadura nicaragüense aprieta el puño. Y entonces cada vez que eso ocurre hay movimientos de salida de gente de Nicaragua, donde Costa Rica es uno de los países que más resiente el tema, y luego hacia el norte. Pero me da la impresión, señor defensor, que no se habla de la génesis del problema. Sí. En tema de derechos humanos, nosotros respetamos un poquito el tema político partidista. En el tema de Nicaragua, yo como presidente del Consejo Centroamericano de Derechos Humanos he sido bien enérgico y hemos emitido documentos, hemos emitido comunicados sobre el ataque a las iglesias, el ataque a los defensores de derechos humanos y hasta la salida forzada de organismos de Naciones Unidas y regionales de Nicaragua. Sin embargo, eso más bien es a Cancillería, a la OEA y a la ONU que tienen que presionar aquellos estados dictatoriales y que violan derechos humanos. Y te lo digo hoy, y siempre lo diré, como actualmente lo está haciendo Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Pero en este tema nosotros nos concentramos más en dos cosas. Uno, en la población que tiene que salir, porque somos, Panamá es firmante signatario del convenio para las migraciones seguras, ordenadas, regulares. Igual también nos preocupamos por las poblaciones de tránsito o las primeras poblaciones de acogida de los países, que también tienen derechos y también se ven afectadas positiva o negativamente, porque también hay que decirlo, que se ven impactadas positiva y negativamente en esta nueva ola migratoria. Ahora, en defensor, esta parte de la diáspora, dígame. Por más que se nos diga a los panameños que todos estos migrantes que pasan por Darién no tienen ninguna intención de quedarse en Panamá, sino que van hacia el norte buscando llegar a Estados Unidos. Por más que se nos diga eso y se nos reitere eso aquí en Panamá, esto también le está generando costos al Estado panameño. Sí, sin duda alguna. Sí, no hay que tapar el sol con un dedo y aquellos que siguen las transmisiones de la Asamblea, de la Comisión de Presupuestos y que le siguen el hilo a todo esto, sí, no hay que negarlo. Eso trae, la migración trae oportunidades para las poblaciones, ya que, por ejemplo, hay poblaciones que nunca llegaba ingreso de fondos provenientes de un movimiento humano, para no decir turismo, porque esto no es turismo, como el área de Carreto, el área de Nochucuna, el área del Abuelo, donde ellos le cobran a las personas, le venden jugo, agua, soda, comida, y eso genera un ingreso, igual que
Bajo Chiquito y en Caramembrillo, que cobran también por poner las carpas y todo lo demás, entonces para generar un ingreso. Por más que sea mínimo, si es $1 por los 140,000 personas que han pasado, son $140,000. Estamos hablando, hay que hablarlo claro. En cuanto al costo, sí, no solo a migración, igualmente a nosotros como Defensoría, a todos nos cuesta. En el Panamá es uno de los pocos países que les da las 3 comidas a las personas migrantes, le da su agua, le da lugar donde vivir, bueno, por 24, 48 horas, lo que duren mientras que están acá. Y los transporta, eso sí, no es gratuito, si tienen tienen que pagar el transporte hacia Hualaca para que sigan a Costa Rica. Hay otros países que no lo hacen, por ejemplo, Colombia no lo hace. También somos uno de los únicos países de la región que le hacemos verificación biométrica, por lo cual aquí a veces, por eso que ustedes ven y ustedes sacan en las noticias de esta emisora, que deportaron a tal persona que tenía una alerta en tal lado, que en el tapón del Ariel vino una persona X. Porque eso sí hay que decirlo, nuestro Ministerio de Seguridad sí hace verificación biométrica, por lo cual aquellos que tengan alerta que han habido, gente de Al-Qaeda, alerta de algún tipo de movimiento terrorista o de algún tipo de delito buscado por Interpol, sale del flujo migratorio, va al albergue de migración y de ahí para su país de origen. O el país de origen, el país que es requerido. Entonces, si me dice, sí, esto nos cuesta mucha plata, por eso apelamos siempre a la comunidad internacional, por eso apelamos a lo que dijo el secretario de Estado Blinken, que iba a dar $376 millones para el tema migratorio, y creemos que esta es la oportunidad que tiene para apoyarnos a Panamá, que estamos haciendo un trabajo, yo diría, como el patio trasero de lo que ellos necesitan para coordinar una migración segura y ordenada, por lo cual necesitamos de alguna forma fondos para poder apoyar como yo dije anteriormente en la entrevista aquí, la migración nunca va a parar. Dígame, estimado. Defensor, primero como venezolano le agradezco el apoyo que le da a los migrantes y a los connacionales de mi país, que de alguna u otra manera tienen que salir de Venezuela. Hay casos de casos, ¿no? Pero generalizar de que quienes están saliendo forman parte de bandas criminales que quieren azotar a Estados Unidos, es cometer un error. Mucha de la gente que está saliendo hoy en día es gente que no tiene plata, no tiene una casa. Y dirán algunos, bueno, ¿y cómo se gasta $2,000 para trasladarse a los Estados Unidos? Esa pregunta hay que hacérsela a ellos, no a mí. Yo sí estoy de acuerdo y yo soy pro migración, pro migrante, y por eso llevo 10 años en este país y le agradezco la gestión. Pero más allá de eso, defensor, hay algo que es una realidad y que todavía yo no termino de comprender, cómo las autoridades no están trabajando de la mano. No estoy diciendo que no lo están haciendo, sino tal vez hay un tema de cortocircuito entre las autoridades. Y tiene que ver con el tema de los coyotes y las bandas criminales detrás de esta migración irregular. ¿Qué pasa, defensor? Estoy seguro que tanto el Senafrón como las autoridades del ejército colombiano saben de estas bandas criminales, conocen quiénes están detrás de todo el mercader que hay con respecto a la migración irregular. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, mira, yo voy a hablar por las experiencias que tengo tanto en Panamá como en las reuniones, en las múltiples reuniones que hemos tenido con Colombia, buscando que pase algo. El 90% de las migraciones que vienen de Sudamérica convergen todas en Medellín. ¿Por qué será? ¿Por qué se habrá cambiado? ¿Por qué se ha cambiado las rutas? ¿Quién maneja las rutas? ¿Qué pasa donde pasan las rutas también? Entonces, Panamá, yo soy defensor del pueblo, de todas las personas que están en la República de Panamá, pero también tengo que decir las buenas cosas que hace los aparatos del Estado, por ejemplo, el Senafrón. El Senafrón ha capturado coyotes en el flujo, ha capturado tratantes en el flujo y ha capturado narcotraficantes en el flujo.
Pero lo que sí es cierto es que por información que nosotros tenemos de la propia INH, que es decir, Defensoría del Pueblo de Colombia, es que el ejército colombiano cataloga esa área de Urabá, Darién, como un área gris, es decir, un área donde tengo una presencia muy tenue. ¿Pero por qué? Porque claro, es controlada por bandas criminales, las cuales además de estar en el tema del narcotráfico, también apoyan lo que te acaba de decir, que es el tema de coyotes. Y que eso nosotros ustedes se recuerdan cuando estábamos encerrados y habían fronteras cerradas, que hubo manifestaciones en los albergues. Pero ¿quién eran los cabecicalientes de eso? Eran los coyotes que estaban ahí. Claro, porque estaban perdiendo plata. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, a través de Cancillería Panamá, que también tengo que decirlo, está presionando a Cancillería Colombia a través de Migración Panamá, está presionando a Migración Colombia, que acá ya es distinto, Migración Colombia responde a Cancillería, de que intercambiemos información para conocer también, porque donde intercambiamos información tenemos data, nosotros como derechos humanos conocemos que vienen en el camino. Pero lo más seguro es que a estas personas no les convenga que intercambien información, porque Panamá puede tener esa información y hacer la inteligencia también. Pero para nosotros, no me importa qué va a hacer el gobierno con las otras cosas. Para nosotros es importante saber cuántos niños va a prepararnos, para decir la UNICEF, la Cruz Roja, y nosotros mismos ahí vienen tantos niños, prepárense. Y llegaron tantos, ¿qué pasó con el niño que se quedó atrás? Entonces, eso es lo que está pasando. El cambio de ruta, evidentemente, no es una estrategia de gobiernos, sino estrategia de ese sistema criminal que está diciendo. Defensor, yo sé que ya casi se tiene que ir, pero ¿qué información maneja la Defensoría del Pueblo en torno al hecho de la muerte de un niño migrante venezolano en la provincia de Darién, en la frontera? Triste, muy triste. Muy triste por la forma extraoficial que nos han comentado de cómo fue el fallecimiento. Muy triste porque, mire, fue en suelo panameño. Muy triste porque nosotros hemos venido peleando a que Colombia también haga patrullaje en el área fronteriza. No digo que los perpetradores han sido colombianos, no, sino también pueden ser panameños que se van al otro lado y se cubren del otro lado. Pero a la vez, dentro de todo este malestar, de esta tristeza, agradezco que el ministro haya ido a los días al área, a la misma, casi a la misma área, y que hayamos podido, según verificación que pudimos realizar nosotros, hayan aumentado el pie de fuerza en el área del abuelo y lugares importantes. Miren, yo creo que es un mensaje a nuestros hermanos venezolanos que puede estar que nos escuchen acá o que en las redes sociales. El Darién no es un lugar para niños. Reconocemos la necesidad del Estado de necesidad para salir de su patria, lo cual pocos panameños podemos pensarlo porque no hemos estado en eso, salvo aquellos que vivieron la cruda realidad y fuerte de la invasión de la nota militar. Pero el Darién no es un lugar para niños. Hay otras formas de emigrar, hay otras formas de no exponer a los niños. Y también un mensaje a Colombia, un mensaje fuerte, claro, directo y respetuoso a Colombia, que es momento que el ejército tome control de Urabá Darién y es momento de que compartamos información y que podamos conversar y que esperemos que se dé esa reunión en Puerto Valdía entre las dos cancillerías para poder proteger a todos nuestros hermanos, sea la nacionalidad que se adentran en el Darién. Que el Darién, Panamá no es el problema. Panamá no es el problema es tal cual como dijo usted, profesor. El problema son los países que hay un derecho a no migrar. Ojo, que no es que estamos en contra de la migración, no hay un derecho a no migrar. Ese derecho a no migrar es cuando se satisface todas las necesidades de tu país. Por eso que hay un presidente que todo el mundo lo tilda de autoritario, pero en esa frase tenía mucha razón. Cuando lo entrevistaron en las Naciones Unidas, no sé si recuerdan, un presidente centroamericano. Puede estar muy equivocado en la forma que actúa contra las bandas criminales y eso después lo podemos hablar en otro programa. Pero hay una frase muy importante que dijo en esa entrevista en un pasillo.
los países tienen la obligación de satisfacer todos los derechos, todas las necesidades de sus connacionales y extranjeros que viven ahí. Hay un derecho a migrar. Ahora bien, si aún así quieres migrar, es un derecho también. Sí, por eso que el 20% de los que vivimos en el país, en el mundo, no vivimos exactamente donde nacimos. Oiga, pero rápidamente, Flor, yo sé que se tiene que ir, defensor, pero usted está ahí hablando mucho de Colombia. Entiendo que hubo reunión en Medellín, va a haber reunión en Medellín o está en Medellín. ¿Cómo le fue? Si es que todavía no ha ocurrido. No, estoy en Panamá. Estuve en Medellín, estuve reunido con el defensor del pueblo de Colombia. Hicimos una declaración conjunta para ambos temas de seguridad, Panamá y Colombia, para poder que cubran la seguridad del área del Darién en vista de la muerte de la niña, y a la vez exhortando a que esta próxima reunión en Puerto Valdía invite también a los defensores del pueblo de los derechos humanos, porque nosotros somos los que después tenemos que salir a dar la cara ante Naciones Unidas, ante las organizaciones de lo que está ocurriendo, y no se nos toma en consideración cuando estas reuniones multilaterales, que al final, si me preguntan en qué quedó las últimas reuniones que hubo o la Cumbre de las Américas, la única reacción que he visto de la Cumbre de las Américas de otros países, si hablo por Panamá, pero de otros países, es lo que dijo el secretario de Estado, pero Colombia sigue igual, sin intercambio de información, nada más con conocer, dándonos información de quiénes compran boletos para las lanchas, que eso no es lo que corresponde. Bien. Señor defensor, como siempre, muchas gracias por darnos este tiempo muy amable de actualizar esta información. Gracias. Importante y con un valor humano enorme, además. Sí. Muchas gracias.